Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, Reina y Señora, Madre del pueblo de Dios. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es martes, iniciando el 8º mes del año, nuevo mes, agosto. 1 de agosto, martes del 2023. 17ª semana del tiempo ordinario. Estamos en la mitad de este tiempo litúrgico, tiempo ordinario, 34 semanas. Hoy la Iglesia nos propone a San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia, ¿no? Es el gran moralista, ¿no? El fundador de los padres redentoristas, San Alfonso María de Ligorio. Este santo brilló por su preocupación por las almas, sus escritos, su palabra y su ejemplo para promover la vida cristiana entre el pueblo. Se dedicó a la predicación y escribió libros especialmente de moral, disciplina en la que se le considera un maestro. Nació en el año 1696 en Nápoles, Italia, en una familia noble. Alfonso recibió de sus padres una buena educación, a la que no dejó de corresponder, pues mantuvo a lo largo de su vida una predilección especial y un vivo sentimiento de gratitud hacia su madre. Con un estudio preciso e incansable, obtuvo un título de abogado con solo 16 años. Después de practicar su profesión durante varios años con un éxito brillante, se sintió tan conmocionado por un juicio injusto en la corte que decidió abandonar el mundo para seguir la voz de Dios, que lo llamó al sacerdocio. Ejerció la predicación popular y la enseñanza del catecismo. A todos dirigió su palabra simple y caritativa, y para predicar el evangelio a los pobres, aunque tuvo muchos obstáculos, fundó la Congregación del Santísimo Redentor. Fue elegido obispo de Santa Águeda de los Godos, Italia, en 1762, siglo XVIII, a los 66 años. Ejerció el episcopado con gran celo, haciendo todo lo posible por erradicar el mal y salvar las almas. Sin embargo, lo tuvo que abandonar 15 años más tarde a causa de graves enfermedades. Soportó pruebas terribles, incluso en la vejez. Murió en el año 1787 en Pagani, Italia. Fue canonizado por el Papa Gregorio XVI en 1839, siglo XIX, del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés levantó la tienda y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda
del encuentro. El que deseaba visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después Moisés volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la tienda. Moisés se quedó en la presencia del Señor y pronunció su nombre. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la milésima generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no los deja impunes, y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra y le dijo: si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días, con sus 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza. Las 10 palabras, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 103, 102 entre paréntesis. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que le temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: explícanos la palabra de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad,
y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Señor. La buena semilla da fruto. Amados hermanos, Moisés bien sabe que el pueblo no ha sido fiel a la alianza con Yahvé, pero como hombre que ama profundamente a Dios y a su pueblo, busca que el Señor perdone sus infidelidades de los israelitas y renueve su pacto de amor con ellos. Postrado en tierra, le suplicó: si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestras culpas y pecados, y tómanos como heredad tuya. Dios atendió sus ruegos, y Moisés de nuevo escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras, el decálogo, ¿no? El decálogo, lo que llamamos los mandamientos. En muchas ocasiones hemos tenido los sentimientos de Moisés, que experimenta la necesidad de buscar a Dios al ver el pecado que le rodea. Esa misma sensación la podrían sentir los segadores de la parábola que nos muestra el Evangelio ante la presencia de la cizaña. El Hijo del Hombre y el diablo siguen sembrando cada uno su diferente semilla. Aquellos quieren seguir al Señor, buscan hacer siempre el bien y dar frutos, pero nunca faltará aquel que, dejándose llevar por las semillas del odio, la envidia, la codicia y la soberbia, también siembren cizaña en su comunidad. Y ese es lo triste, ¿no? Cuando nos dejamos llevar por ese espíritu del mal. A nosotros nos gustaría que la cizaña y el mal desaparecieran de nuestro interior y de todos los rincones del mundo. Pero hoy el Señor nos pide que seamos pacientes y que cultivemos el buen grano que hay en nosotros para que podamos vencer la cizaña. Hermanos, preocupémonos por dejar crecer en nosotros el buen grano de la palabra, con una escucha atenta que pase de los oídos al corazón. Ojo, tiene que pasar de los oídos al corazón, de la simplemente escucha a que esa palabra germine, esa palabra empiece a crecer, a dar frutos. Señor Jesús, que has sembrado en el mundo la semilla de la buena nueva y nos has enviado a esparcirla. Tú has asumido con gallardía todo lo que nosotros somos. Por eso comprendes nuestras debilidades y nos pides que comprendamos las de nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a entender nuestro destino como destino de salvación. Destruye la cizaña del egoísmo que hay en nosotros y enséñanos a esperar en ti cuando parezca que el mal está triunfando. Ayúdanos a ser como la Virgen María, que en medio de sus dolores solo puso sus ojos en el Señor. Sí, ella puso su confianza en el Señor. Ella se apoyó en el Señor. No te des por vencido, no te desanimes, no te dejes vencer por el miedo, por la adversidad, por las dificultades. Hermano, hermana, dale gracias a Dios por este nuevo mes, 8º mes del año que hoy iniciamos. Coloca en las manos del Señor tus planes, tus proyectos. Pide por tus necesidades.
por la congregación de los redentoristas. Y esta parroquia, al igual que toda esta zona por acá, fue evangelizada por los redentoristas. Los Cusules, Jesús Maestro, Virgen María de Regla, todo eso fue territorio misionado, evangelizado por los padres redentoristas. Demos gracias a todos esos padres que supieron llevar y vivir y hacer de toda esta zona una zona misionera, evangelizadora. Entonces, no dejemos de orar por los redentoristas para que promuevan en la misión, en medio de los pobres, en las parroquias y en sus comunidades, la vivencia de la vida cristiana. Bendito seas, Señor. Redentoristas. La Congregación del Santísimo Redentor es una comunidad religiosa masculina de derecho pontificio, fundada por San Alfonso María de Ligorio. Su carisma y misión se basa en la predicación de la palabra a los pobres. Ese es su carisma. Predicación de la palabra a los pobres. Pidamos al Señor para que bendiga a esta hermosa comunidad de los redentoristas y permita que haya nuevas vocaciones que sigan esa noble tarea. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este martes 1 de agosto del 2023. Sí, hoy cuando estamos celebrando la fiesta de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia, fundador de los padres redentoristas, ¿no? San Alfonso María de Ligorio. Demos gracias a Dios, bendigamos al Señor, que es ese Dios que nos ama, ese Dios que está siempre con nosotros, que no nos trata como merecen nuestros pecados. San Alfonso María de Ligorio, como estamos comentando, de una antigua familia noble, nació en Marianella, cerca de Nápoles, Italia, en el año 1696, siglo XVII. Como sacerdote y obispo, se consagró a anunciar el amor de Cristo. Fue un infatigable predicador y un confesor lleno de bondad. Fundó la Congregación del Santísimo Redentor, conocida popularmente como redentoristas, para evangelizar las zonas rurales. Su doctrina moral y sus escritos espirituales se han difundido ampliamente. Proclamado doctor de la Iglesia en el año 1871, es decir, siglo XIX. Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré para ellas un pastor que las apaciente. Yo, el Señor, seré su Dios. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, versículo 23 a 24. El profeta y sacerdote, ¿no? Ezequiel. Démosle gracias pues al Señor. Bendigamos al Señor. No fueron ustedes los que me eligieron, dice el Señor. Fui yo quien los elegí y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Bendito seas, Dios, paciente y misericordioso, porque siendo soberano, poderoso, juzgas con moderación y nos perdonas con gran indulgencia. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Haz que sepamos asumir nuestras propias limitaciones y las de nuestros hermanos. Amén. Sí. ¿Qué dice el texto?
el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Dos pasajes distintos aparecen en la lectura de hoy. El que se refiere a la tienda del encuentro, junto al campamento, y el diálogo de Moisés con Dios en la montaña. Se notan en todo este relato del Éxodo diversas manos o tradiciones que se van sobreponiendo, dando una cierta sensación de idas y vueltas, pero algo aparece siempre claro: al pecado y la debilidad del pueblo. Responde por una parte Moisés con su solidaridad e intercesión, y sobre todo Dios con su amor y su paciencia. De nuevo aparece Moisés intercediendo con buen corazón, a pesar de los disgustos que le da ese pueblo. Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de cerviz dura. Perdona nuestras culpas y pecado, tómanos como heredad tuya. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. Jesús mismo nos explica la parábola que leíamos el sábado, la de la cizaña que crece junto al trigo en el campo. O sea, es Él quien nos hace la homilía. Claro, Él hace la homilía. Dios siembra buena semilla, el trigo, pero hay alguien, el maligno, el diablo, que siembra de noche, la cizaña. A los discípulos siempre dispuestos a cortar por lo sano, Jesús les dice que eso se hará a la hora de la siega, al final de los tiempos, cuando tenga lugar el juicio y la separación entre el trigo y la cizaña. Entonces sí, los corruptores y malvados serán objeto de juicio y de condena, mientras que los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Si los israelitas apreciaban la cercanía de Dios en la tienda del encuentro, los cristianos estamos mucho más motivados para agradecer su presencia en todo momento de nuestra vida, visibilizada sobre todo en la Eucaristía y en su prolongación del sagrario. Jesús no nos abandona. Él es Dios con nosotros, luz y alimento para el camino. No veremos ninguna nube a la puerta de nuestras iglesias, ni podremos hablar cara a cara con Dios, pero si sabemos que no estamos solos en nuestra vida, podemos decir con más razón que el pueblo de Israel: que mi Señor vaya con nosotros, tómanos como heredad tuya. Haremos bien en conseguir momentos de silencio y de encuentro con Dios, de experiencia de oración ante Él. No hará falta que vayamos cada vez a un retiro de 40 días en el monte, ni que lleguemos a sentir fenómenos místicos de unión con Dios, pero debemos saber escapar del campamento de la actividad y tomar aliento en la cercanía de Dios. De nuevo se nos recuerda que el juicio no nos corresponde a nosotros, le pertenece a Dios y lo hará al final. Mientras tanto, el bien y el mal coexisten en nuestro campo. Parece la defensa de una comunidad que no solo tiene santos y perfectos,
sino también personas pecadoras y débiles. Nuestra comunidad no debe ser elitista, con entrada exclusiva para los perfectos, naturalmente según la concepción maniquea que solemos tener nosotros. Seríamos los perfectos y los justos, sino que en la iglesia, como en el campo de la parábola, hay trigo y cizaña, y en la red peces buenos y malos, como nos dirá Jesús pasado mañana. No nos deberíamos escandalizar demasiado fácilmente del mal que nos parece ver a nuestro alrededor, y en todo caso hemos de ser tolerantes con paciencia escatológica. Al final, ¿qué peor le tendría que parecer que haya nacido cizaña en su campo? Es al sembrador, Dios o el mismo Cristo, y nos enseña que hay que saber esperar. Sí, hay que saber esperar, respetando la libertad de las personas y el ritmo de los tiempos. Sí, Señor, hay que tener en cuenta el ritmo de los tiempos. Dios sigue creyendo en el hombre a pesar de todo. Sí, eso es lo interesante, que a pesar de todo, Dios sigue creyendo, confiando en el hombre. Mira, qué detalle, ¿no? Eso sí, tenemos que discernir el bien y el mal. Claro, hay que discernir. No podemos confundir la leche con la magnesia. No todo es trigo. Y luchar para que triunfen el bien y los valores que ha sembrado Jesús. Y seguir rezando. Venga a nosotros tu reino y líbranos del mal o del maligno. Convivir con el mal no significa asentarlo. Ojo, ojo. Convivir con el mal no significa asentarlo. Una cosa es asentarlo y una cosa es convivir. Miremos bien la cosa. No es asentarlo. Tal vez nos toque convivir, pero eso no significa asentar, estar de acuerdo, acolitar, aplaudir. No. Para reflexionar. ¿Somos capaces de discernir entre el bien y el mal? ¿Somos conscientes de que no todo es trigo y que debemos luchar para que triunfe el bien y los valores que ha sembrado Jesús? Miremos para reflexionar. No todo es trigo. Y tenemos que no dejarnos confundir. Miremos bien. En la confianza está el peligro. Seguro mató a confianza, decían los abuelos. Señor, queremos ser parte de tu familia. Queremos que tu voluntad sea la norma de nuestra vida, pues ese es el camino para la santidad. Hoy hay un cese de actividades, hoy y mañana, 1 y 2. El magisterio en marcha, con su voz de protesta, con toda la razón, por pésimo servicio de salud. No son atendidos los docentes como tienen que ser atendidos. Docentes que tienen que esperar 4 o 5 meses para una consulta. Y luego, para la medicina, esto parece el baile del indio. Venga mañana, venga pasado, unas colas larguísimas, en fin. Pareciera que el docente va allí como a mendigar, cuando no es así. Qué pésimo servicio, malo servicio. Entonces, qué bueno que los papás entiendan la situación de los maestros, que todo el mundo le da palo al maestro, todo el mundo le cae encima al maestro. Hay muchos maestros enfermos, hay muchos maestros que han fallecido, y han fallecido porque el tratamiento no es el adecuado, porque tal vez necesitan un medicamento y a veces tienen que esperar. Y miremos,
no se da la atención de calidad como tiene que ser. Todo esto como para que reflexionemos, pensemos bien, porque sé que muchos papás no les preocupa tanto la parte académica. Les preocupa, como dicen unos, que en Colombia la educación se volvió una jaula. Y usted sabe que una jaula significa un lugar para tener encerrados. Y a muchos papás les interesa que el estudiante, vaya al colegio, como quien dice, vaya a molestar a los profesores. Y hay muchos muchachos que no va a estudiar, va a vagar. Por ahí hay unas imágenes de unos que son unos delincuentes vestidos de estudiantes, como me comentaba el profesor Carlos Narváez, y es cierto, tiene toda la razón. Esos no son estudiantes, esos son delincuentes con vestido o vestidura, uniforme de estudiante. Miremos bien, este país tiene que mirar lo que está haciendo. El Señor hace justicia, cierto que hace justicia, defiende a todos los oprimidos, y los maestros son los primeros que están oprimidos. Enseñó su camino a Moisés y sus hazañas a los hijos. Pero muchos papás parece que no le enseñan nada a sus hijos. Muchos papás lo que hacen es acolitar a sus hijos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Y hay papás que van al colegio a pelear con los maestros, a decirle vulgaridades y groserías. No nos trata como merecen nuestros pecados. Y esto es lo interesante, que el Señor no nos trata como merecen nuestros pecados, que el Señor siempre nos trata con misericordia, con amor. El Señor siempre nos acoge, el Señor siempre nos atiende. No te duermas. Mira por qué sembraron la cizaña, porque los obreros se durmieron. Y dormirse significa descuidarse. Y si tú te duermes, tus hijos se pierden. Si tú te descuidas y no estás atento, tus hijos no saben lo que están haciendo, porque tú estás dormido, porque tú te descuidaste. Mira bien lo que estás haciendo. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, queridos hermanos. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa.